Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy, en el curso de geometría, vamos a ver el tema de superficies de figuras geométricas cuadrangulares, ¿no? En este tema tenemos figuras como el cuadrado, rectángulo, romboide, rombo y trapecio, ¿ya? Son figuras de cuatro lados, por eso se llaman cuadrangulares. Cada uno tiene su fórmula diferente según su forma, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado, tú sabes que tiene sus lados iguales. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el área? El área se calcula como el lado al cuadrado. Basta con que tú tengas una longitud, sería lado al cuadrado, ¿ya? Sabemos que un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, ¿ya chicos? Listo. Rectángulo, el rectángulo. El rectángulo se puede calcular de esta manera. Mira por acá, tienes la base y tienes una altura. Y el área se va a calcular como base por altura. Y listo. El romboide, ¿cómo se calcula? El romboide se calcula de esta manera. También tiene su base y su altura. Es como si fuera el rectángulo, solamente que ha sido inclinado un poquito. Si tú cortas por acá este pequeño triangulito al hacer este trazo y lo colocas acá, se forma un rectángulo, ¿verdad? Es por eso que la fórmula es igual que el de arriba. Base por altura. ¿Cómo se calcula el área del rombo? En el rombo tenemos dos diagonales que es la unión de los vértices extremos que se cortan formando 90 grados en el centro. ¿Cómo se calcula el área? El área se va a calcular haciendo uso de esas dos diagonales. Por ejemplo, la diagonal AC por la diagonal BD, todo eso entre 2. ¿Y el trapecio cómo se calcula? El trapecio sabemos que tiene dos bases. Una base es mayor, la otra base es más pequeña, más corta. Se calcula como la suma de las bases, base menor más base mayor, entre 2 por la altura. A esta parte de la suma de las bases entre 2 también se le conoce como mediana. Entonces, la mediana, esta fórmula se puede representar de esta manera. M, que es mediana, mediana por la altura. ¿Y qué es la mediana? La mediana es el segmento que une los puntos medios de los lados laterales, ¿ya? La línea que justo cabe por la mitad, a ese segmento se llama mediana, ¿ya? Entonces ya está, facilísimo. Vamos a calcular algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta 1 dice calcule el área. Para esta figura, si es un rectángulo, tú necesitas base por altura. ¿Tienes la base? Sí, tenemos la base, pero la altura no la tenemos. No vais a poner 4 por 5, ¿eh? No, 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 no. Sabemos que es un rectángulo y entonces en un rectángulo, si trazamos la diagonal, aquí ¿qué se cumple? Se cumple Pitágoras, porque tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y qué decía Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, es igual a h al cuadrado más la base al cuadrado, más la suma de catetos, ¿no? 5 al cuadrado es 25, aquí sería h cuadrado y acá sería 16. Este 16 pasa a restar, sale 9, h cuadrado. Y este cuadrado pasa como raíz, h igual a 3. Listo. Y así de esta manera calculamos la altura, ¿ya? Entonces por acá. Ahora sí podemos calcular el área del rectángulo, que sería base por altura. La base es 4, la altura que es h que vale 3. Y listo, salió. ¿Ves? Qué fácil, ¿no? Ya está. Sería 12. Listo. Y acá le ponemos metros, sería así, 12 metros cuadrados. Ya sabes eso, ¿no? Siguiente pregunta, calcula x. Si te dicen que el área vale 48 centímetros cuadrados, te dicen que la base vale 3x y la altura vale x. Así, ¿no? El área de un rectángulo, pues. El área de un rectángulo sería base por altura. La base es 3x y la altura es x. Pero esta multiplicación dice que debe ser igual a 48. X por x, x al cuadrado. Este 3 pasa a dividir a 48. 48 entre 3 sale 16. Y este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y de eso sale 4. Listo, campeón. ¿Ya está? ¿Ves qué fácil? Facilísimo, ¿no? Calcule el área. En esta figura tenemos un cuadrado, ¿ya? Pero no tenemos el lado, ¿no? Hay una diagonal. Vamos a aumentarla acá, ¿ya? Hay una formulita para calcular el área con la diagonal también. Entonces, si esta es la diagonal,
¿Cómo calculo el área del cuadrado? Con ese dato, con la diagonal. Ya no con el lado, ¿no? Sino con la diagonal. También va a ser diagonal al cuadrado, pero sobre 2. De esa manera, ¿ya? Listo. Entonces acá tienes tu diagonal. El área sería la diagonal, que es 6 raíz de 2 al cuadrado sobre 2. Y multiplica, pues este cuadrado afecta a ambos, 6 al cuadrado, 36, raíz de 2 al cuadrado, 2, ¿verdad? Todo sobre 2. 2 con 2 se va y te queda solamente 36. Y salió, ¿ves? Facilito, facilito. Muy bien, entramos a la parte de práctica en clase. En el libro dice, el perímetro de la región cuadrada, tenemos un cuadrado, es 24 el perímetro. Calcula el área. Como es un cuadrado, ¿cómo son sus lados? Sus lados son iguales, L, L, L y L. Entonces el perímetro sería L más L más L más L, ¿no? L más L más L más L. ¿Ya? Esto viene a ser igual a 24. L más L más L más L, 4L, este es igual a 24. Ese 4 pasa a dividir y tenemos así que el lado vale 6 metros. Y ahora ya puedes calcular tu área, pues, porque el área de un cuadrado es L al cuadrado. Pero L vale 6, 6 al cuadrado sería 36. ¿36 qué? Metros cuadrados. Listo. Facilito, facilito. 2. De igual manera, ¿no? Perímetro, ya sabes que se calcula L más L más L, o sea 4L. 4L será igual a 12, pues. Ese 4 pasa a dividir y L valdría 3. ¿Qué me piden ahí? También el área, ¿no? También el área del cuadrado. Entonces el área del cuadrado sería L al cuadrado, o sea 3 al cuadrado. Y entonces acá sería 3 al cuadrado, sería 9 metros al cuadrado. Listo. Problema 3 se parece mucho a este ejemplo que hemos hecho, ¿no? Es un rectángulo, necesitamos para calcular el área base, no tenemos la base. Le ponemos un B, pues. No tenemos, y la altura sí lo tenemos, pero nos falta la base. ¿Qué hacemos? Pitágoras. Hipotenusa, 13 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, B cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 169 más B cuadrado más 25. Ya está. 25 pasa a restar, 144 B cuadrado. Y B vale 12. Ahora sí, el área del rectángulo, base por altura. 12 por 5. Área del rectángulo, 12 por 5 sería 60 metros cuadrados. Y listo. Ya está. La 4 está papayita, es el romboide, ¿no? ¿Cómo se calcula? Base por altura. Ya está. Área del romboide sería base por altura. O sea, 12 por 6. 12 por 6 sería 72 metros cuadrados. Listo. Facilísimo, facilísimo. Problema 5. Tenemos las dos bases, la altura de un trapecio. ¿Podemos usar esto? No, porque acá se trabaja con mediana. Esta formulita. ¿Qué dice la formulita? ¿Cómo calculo el área? Base menor, X, más base mayor, que sería 6. Todo esto entre 2. Y esto lo multiplicamos por la altura, que vale 4. Y este es igual a 20. Ya está. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Sale 5. Este 2 dividiendo pasa a multiplicar. Sale 10. Y ese 6 que está sumando pasa a restar. Saldría 4 centímetros. Y listo, ya está. De esta manera hemos calculado todos los resultados de nuestros ejercicios. ¿Ya, chicos? Entonces ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.